Y jóvenes, continuando con nuestra clase de filosofía, vamos a pasar a la filosofía o las características de la filosofía en la época medieval. Es importante tomar en cuenta estos aspectos, incluso porque se le conocía como la etapa oscura de la filosofía en la época medieval, ¿no? La etapa oscura. Seguramente vamos a ver las razones en el proceso. ¿Por qué? ¿Cuáles son las particularidades o características de la filosofía medieval por la cual se le llamó la etapa oscura? Entender que nosotros hemos estudiado la filosofía antigua con grandes aportes importantes sobre el tema de la naturaleza, sobre el tema del hombre, con la intención de dar una explicación racional de todas las cosas existentes, incluso la libertad de posturas o formas de definir el inicio de la naturaleza, como también diferentes formas y posturas a referirse al hombre, el sentido del hombre, en construir un ciudadano dentro de una polis. Estos dos aspectos fundamentales que hemos estudiado con anterioridad nos van a conducir a reflexionar y contrastar lo que va a significar la filosofía medieval. ¿Por qué es considerada una etapa oscura? Vamos a ver a continuación, a sabiendas de que, reitero, en las dos clases anteriores hemos visto el gran desarrollo de la filosofía, el gran esfuerzo intelectual de filósofos por sistematizar información sobre la naturaleza y el hombre. La filosofía medieval. En la filosofía medieval vamos a ver la referencia de lo que es la patrística. Y vamos a tener que entender en primer lugar qué es la patrística. La patrística. Hay que entender, jóvenes, de que cuando pasamos a la filosofía medieval, estamos dejando prácticamente el modo de producción esclavista. Estamos en la conclusión del derrocamiento del Imperio Romano, que fue atroz en lo que corresponde al esclavismo. En ese contexto está en sus inicios la sociedad feudal, y que va a tener evidentemente sus características peculiares y que no necesariamente va a ser una mejora dentro de lo que es el esclavismo, podría decirse una evolución del esclavismo. En esta crisis de la caída del esclavismo nace una sociedad feudalista, una sociedad feudal, y ahí es donde nace precisamente la patrística. Ante la crisis y ante la crítica de los romanos, pues había una necesidad de imponerse frente, digamos, frente a muchas divergencias en lo que era creencia cristiana y creencia en Dios. Entonces, ante estas divergencias, ante diferentes críticas respecto a la religión, ante la aparición de sectas religiosas y modos de pensar en la crisis de la sociedad esclavista, era necesario la patrística. La patrística van a ser un conjunto de personas, incluidos filósofos, quienes van a considerarse los padres de la Iglesia Católica.
estos padres de la Iglesia Católica van a tener que sistematizar, argumentar y estructurar todo el pensamiento de la religión cristiana. Precisamente por las dudas y por los problemas dentro de la crisis, pues había mucha gente que prácticamente profesaba otro tipo de religiones o sectas, y esto era muy peligroso para la Iglesia Católica. Siempre cuando una sociedad entra en crisis, pues bueno, es un motivo por la cual salen diferentes ideas y modos de pensar, ideologías, religiones. Y entonces, ante la caída del Imperio Romano esclavista, nacen diferentes formas de pensar, diferentes sectas religiosas. Y ahí es donde peligraba la religión católica. La religión católica. Y es donde precisamente nace la patrística. La patrística va a nacer con el propósito de defender la Iglesia Católica, que debe ser universal y que debe ser considerada la única religión. La patrística va a ser conformado por un conjunto de personas, entre filósofos y religiosos. Incluso van a tomar referencias de filósofos clásicos como Aristóteles y Platón para fundamentar la existencia de Dios, para fundamentar la divinidad de las cosas. Entonces, en síntesis, podríamos decir que la patrística, ¿no? Aparecen con el propósito de hacer una defensa frontal de la Iglesia Católica. Y por eso son considerados los padres de la Iglesia Católica, que le van a sistematizar, argumentar con algunos conceptos filosóficos importantes. Dentro de esto vamos a ver al personaje de mayor trascendencia dentro de la patrística, a San Agustín de Hipona. Un personaje que va a tener mucha trascendencia en lo que es esta etapa de la patrística. En esta defensa pues de Hipona en una sociedad feudal, lo que va a ser más recurrente va a ser la ideología dominante, era estrictamente religiosa, destacando los apologetas, las sectas religiosas y la patrística. Son aspectos que van a predominar, digamos, en la sociedad feudal en sus inicios, y por eso se le llamó una sociedad prácticamente oscura, porque te condujeron a la creencia, al dogmatismo, a poner, digamos, a la fe por encima de la razón. O sea, prácticamente dejando de lado a las grandes investigaciones y teorías de los clásicos, donde estaba pues en un desarrollo, un auge impresionante la filosofía, las ciencias. Pero en esta sociedad feudal prácticamente llegamos a una etapa del oscurantismo, a una etapa, una sociedad oscura donde predomina lo religioso, que contrapone a la razón, que le esclaviza a la razón, que primero es la fe y luego la razón, y son aspectos pues que van a detener al pensamiento en el mundo entero. Y para ello vamos a hablar de San Agustín, conocido como San Agustín de Hipona. Lo que nos interesa saber, digamos, de Hipona es que fue el representante máximo de la patrística y fue el defensor acérrimo del cristianismo. Para hacer una defensa estructurada, creíble, cercana a los argumentos, fue influenciado por los escritos de Platón, de la filosofía platónica, que ya
hemos estudiado en su momento y les manifestaba que Platón sostenía que había dos mundos. Hablaba de la eternidad del alma, por ejemplo. Hablaba de que hay cosas perfectas, de que aquí en la tierra donde vivimos no hay la perfección, hay la corrupción y la mentira. Y en ese mundo perfecto pues existe todo, las formas ideales, las perfectas. Y esos son aspectos fundamentales que sostenía, digamos, Platón. Y eso fue la referencia importante para tomar en cuenta de Agustín de Hipona. Entonces, podríamos decir aquí que Agustín de Hipona fue directamente influenciado por la filosofía platónica. Toda su concepción, digamos, San Agustín tiene un carácter fideísta, ¿no? Y aquí se llama pues un carácter fideísta, que primero es la fe, ¿de acuerdo? Primero es la fe. La fe es lo más importante. La fe es primero y la razón es después. No hay conocimiento si no hay fe. No hay conocimiento si no hay fe, sostenía. Entonces prácticamente la razón era sierva o esclava de la fe. Entonces primero debo creer para saber la verdad. Si yo no creo, pues no sé la verdad. Y creer significa tener fe. Si usted no tiene fe, no consigue la verdad. Entonces es lo que sostenía su carácter fideísta de San Agustín, ¿no? Primero es la fe y luego es la razón. No hay fe, perdón, no hay conocimiento y no hay verdad si no hay fe. Sostenía también a, a lo, se sabe que es influenciado por Platón, el alma es inmaterial, es inmortal y libre de sus decisiones, tesis del libre albedrío. Sostenía pues que el alma es inmortal y que, digamos, que tiene libres sus decisiones. Eh, También es importante sostener que San Agustín de Hipona, por la predestinación de Dios, ha elegido a unos hombres para la salvación y bienaventuranza. Eso quiere decir que hay hombres que han sido predestinados ya por Dios, ungidos por Dios, definidos por Dios, quienes se van a encargar de nuestra salvación y bienaventuranza, y otros para la condena o torturas eternas en el infierno. Y dentro de esto pues estaban las grandes autoridades del clero de la Iglesia Católica, quienes sostenían que están en ese lugar no por decisión de personas y de autoridades humanas, sino que es una predestinación de Dios, quienes les ha seleccionado para predicar y para promover la salvación y la bienaventuranza en la vida futura. Y también pues condenar a las personas que están en contra de lo que es el cristianismo, la fe, la creencia, y quienes tendrían que conducirse, digamos, al infierno. En su obra La ciudad de Dios habla precisamente sobre la lucha entre dos ciudades. La ciudad de Dios, la ciudad de Dios donde se imprime el amor, la verdad, la justicia, y la ciudad terrena donde impera el odio, la venganza, es decir, una lucha entre fieles a Dios y los partidarios de Satán, quienes organizan la ciudad terrena. Eso escribe pues en la obra de La ciudad de Dios, entre la lucha permanente, en la lucha tenaz de quienes, digamos, de que la ciudad de Dios impera pues el amor, la justicia, la bondad, y la ciudad terrenal donde impera pues el odio en la cual nosotros estamos. Esa lucha va a ser tenaz, ¿no? Eh,
sostiene que la verdad habita dentro de nosotros mismos. Si hierro, sé que existo. Si hierro, sé que existo, ¿no? La verdad no está fuera de mí, la verdad está dentro de mí, la verdad está en mi alma. No puedo buscar la verdad fuera de sí, tengo que buscarla dentro de mí, pero tengo que tener fe y creer precisamente para ubicar la verdad. Predicaba diciendo, húndase la Roma construida por los hijos de Caín, ¿no? Los hijos de Caín, una ciudad terrenal, personas del mal, personas vengativas, rencorosas. En su obra Confesiones describe su pecaminosa vida y su conversión al cristianismo. Eso fue la trascendencia que tuvo San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona. Entonces, hemos visto al personaje más importante de lo que es la filosofía medieval y de lo que significó, digamos, en este grupo de intelectuales de lo que se refiere a lo que es la patrística, los padres de la Iglesia Católica. Luego viene la escolástica, que también fue sumamente importante en la filosofía medieval. En la escolástica, si bien es cierto, en la patrística, muchos intelectuales van a tomar referencias de diversos filósofos para sustentar, para argumentar la existencia de Dios, para poder estructurar la columna vertebral del cristianismo. En la escolástica, el propósito es cómo difundimos este pensamiento de manera universal, cómo difundimos este pensamiento de manera universal, cómo difundimos la creencia, el providencialismo, la fe, la creencia, de manera universal, de manera mundial. ¿Cómo? Y entonces, la escolástica, pues, se va a caracterizar, digamos, por una época donde las escuelas, los conventos, las catedralicias se van a encargar, incluso las universidades se van a encargar de difundir el cristianismo como la única verdad. Y por eso que en ese momento es donde se crean diferentes escuelas monacales, catedralistas, conventos, se crean en diferentes ciudades. Se generaliza, digamos, las iglesias en pueblos pequeños, en ciudades grandes. Se crean colegios y universidades, institutos, con el fin de que dentro de la currícula el objetivo era establecer, generar una reflexión o encaminar hacia el pensamiento del cristianismo. Van a estudiar la Biblia de forma dogmática, de forma repetitiva, memorística, de forma permanente. Y entonces las universidades y los centros de estudio, pues hay un detenimiento de la ciencia total. Se detiene la ciencia por simplemente hacer estudios dentro del cristianismo de los dogmas cristianos que no conducían absolutamente a nada. La imposición de la fe, del cristianismo, de la religión universal católica, en los diferentes lugares, como ciudades, pequeñas, grandes, las catedrales, las catedralicias, los centros monacales, universidades, colegios, van a insistir en el propósito de universalizar el pensamiento del cristianismo y dejar de lado el desarrollo de la ciencia en su máxima amplitud. La escolástica, obviamente que empieza después de la patrística, después que hayan fundamentado y estructurado el pensamiento del cristianismo. Estos filósofos y teólogos van a fundamentar racionalmente los dogmas del cristianismo a través de enseñanzas que se realizaban desde las instituciones eclesiásticas, las palatinas, los monasterios y las universidades. No por gusto,
la Iglesia Católica es universal. Y precisamente esto fue una determinación importante para poder expandirlo a nivel mundial. La escolástica tuvo pues tres etapas, una etapa temprana, una intermedia y prácticamente la caída de la escolástica. Dentro de la escolástica temprana o primitiva tuvo mucha determinación San Anselmo. Fue proclamado doctor de la Iglesia Católica por el Papa Clemente XI, padre y representante de la escolástica temprana. Ideó la famosa prueba ontológica de la existencia de Dios, afirmando que el concepto de Dios era universal, cuya esencia era lo perfecto. ¿Ya? San Anselmo, pues afirmaba la prueba ontológica de la existencia de Dios. Hay que manifestar que la ontología estudia la esencia, el ser. Y él pues ideó la famosa prueba ontológica de la existencia de Dios. Para él Dios era universal, cuya esencia era lo perfecto. Y lo perfecto debe existir siempre. Porque si no existiera sería imperfecto. Por lo tanto, si la esencia del Dios es lo perfecto, entonces Dios existe. La obra Proslogion, que es de San Anselmo. La escolástica, donde llegó a su máximo apogeo, fue con Santo Tomás de Aquino. Con Santo Tomás de Aquino, la escolástica, digamos, fue en su máximo esplendor, ¿de acuerdo? En su máximo esplendor. ¿Y qué sostenía, digamos, Santo Tomás de Aquino? Santo Tomás de Aquino sostenía los siguientes aspectos. Primero, que fue influenciado por la filosofía aristotélica, un pensamiento mucho más avanzado, mucho más estructurado que Platón. Y por eso se le consideró a Santo Tomás de Aquino el máximo representante de la escolástica. Entonces, estamos hablando de un personaje sumamente importante de influencia dentro digamos, de la sociedad, de la filosofía medieval. Sostenía que hay dos verdades y que una es la más importante, ¿no? Su propósito era obviamente armonizar y no distanciar la fe y la razón. Esto era el objetivo, de armonizar la fe con la razón. Y entonces decía, es que hay dos verdades. Las verdades reveladas y la filosofía sostiene las verdades de la razón. Por lo tanto, no puede haber contradicción. Lo único que pudiera suceder es que la razón llegue a equivocarse, pero la fe no. Está bien, el cristianismo tiene verdades reveladas. ¿Y por qué no reveladas? Por Dios, por una persona perfecta. Por lo tanto, es difícil que se pueda equivocar. En cambio, las verdades reveladas por la razón, por la lógica, pues sí pueden, digamos, equivocarse, porque son seres humanos imperfectos. A diferencia de las verdades reveladas, que son por designio divino, que son dadas por Dios, es imposible pues que haya un error al respecto. Entonces, las verdades de la razón pueden equivocarse. O sea, la filosofía que obtiene verdades de la razón se puede equivocar, pero las verdades reveladas por Dios es imposible que se puede confundir o equivocar. También es conocido Santo Tomás de Aquino porque existe, digamos, fundamenta la existencia de Dios mediante cinco vías. Mediante cinco vías. La primera vía de demostración de la existencia de Dios es la del movimiento, ¿no? Para que algo se mueva, algo tiene que estar quieto, tiene que estar estático. Si no, no podríamos hablar de movimiento.
¿no? Cuando usted, digamos, gira una pelota, alguien tiene que estar quieto y quieto es usted. Es el que genera pues el movimiento, ¿no? Entonces, ese movimiento, esa persona que mueve a todo es Dios. La causa. Para todo movimiento hay una causa. Sin causa, causa-efecto. Si hay movimiento, hay una causa. Y esa causa no lo es. Y esa causa es Dios. ¿De acuerdo? La de la existencia. Obviamente que, digamos, eh, tiene que existir algo, ¿de acuerdo? Porque alguien lo creó, porque alguien lo definió de esa manera. No hay ninguna creencia dentro de lo que nosotros percibimos, no hay ninguna existencia que alguien pues no lo haya creado, no lo haya hecho, no lo haya construido. Entonces, para hablar de existencia, alguien tiene que haberlo hecho y elaborado o construido. Y de los grados de perfección, decía, digamos, Santo Tomás de Aquino, que hay una jerarquía de los grados de perfección. 1, 2, 3, 4, y hay su máximo nivel donde llega pues los grados de perfección. Y ese máximo nivel de perfección es Dios. Hay gente que es perfecta, no, perdón, hay gente que es imperfecta, es menos que otro, es más que otro, etc. Por lo tanto, si hablamos de grado de perfección, digamos, Dios es perfecto, es máximo. Y la quinta vía, la del orden y la finalidad. El orden no es una cuestión de casualidad, sino es que alguien lo elabora. Y si vemos un orden en la naturaleza y en todo lo que nos permite observar, hay un orden, pero también hay una finalidad. O sea, nosotros tenemos una finalidad dentro de la Tierra, y esa finalidad pues lo sabe Dios. Una obra importante, la Suma Teológica. Guillermo de Ockham, ya en esta etapa de la filosofía decadente, digamos, va, digamos, a tener una postura totalmente distinta, producto del estudio, producto de su desarrollo de pensamiento, va a tener una postura totalmente distinta. Por lo tanto, sus teorías filosóficas de Ockham van a poner en cuestión o en cuestionamiento a la escolástica. Luchó permanentemente contra las aspiraciones del Papa al dominio mundial por parte de la Iglesia Católica, ¿no? Ockham, ¿no? Eso quiere decir que, pues, que no estuvo de acuerdo que el Papa sea, digamos, un personaje universal de trascendencia mundial. No tenía sentido. Se opuso al tomismo, afirmaba que entre la filosofía y teología hay distinción. Santo Tomás de Aquino se refiere. Que entre la filosofía y la teología hay una distinción y ninguna se relaciona entre sí, hace una separación a diferencia de los anteriores filósofos que hemos visto. Ninguna verdad de la fe religiosa puede demostrarse y por lo tanto el hombre es libre de aceptarla o rechazarla. Ya saben por qué lo expulsaron, ¿verdad? La existencia de Dios y otros dogmas religiosos no pueden ser demostrados mediante la razón. La existencia de Dios y otro dogma no, o sea, no pueden ser demostrados. Y mientras no se demuestre mediante la razón, Ockman sostiene simplemente no existe, sino simplemente mediante la fe. Y la fe es una creencia, obviamente, a ciegas en algo que no se puede fundamentar. Por lo tanto, la filosofía debe liberarse de la teología. El fundamento de todo conocimiento es la experiencia, ¿no? Y la fe no te da la experiencia, la fe es simplemente una creencia. Lo que te da, evidentemente, una verdad es la experiencia de manera racional. Desarrollamos la práctica rápidamente. Completa el enunciado. También era conocido como la etapa oscura de la filosofía medieval, ¿no? Etapa oscura, donde no se hizo ciencia, donde se dejó de lado todo
el desarrollo de los filósofos clásicos. Completa el enunciado de la filosofía medieval se desarrolló en un tipo de sociedad. ¿En qué sociedad? Y era una sociedad, pues, feudalista, ¿no? Una sociedad feudalista, de feudos, ¿no? Donde existían vasallos y señores feudales. Señala el tertivo que no es una característica de la filosofía medieval, la número 3, la C, autonomía de la filosofía frente a la teología. Pues no había en la sociedad medieval, no había una autonomía, ¿no? Es decir, que la filosofía se desarrolle por esta línea y la teología, por el contrario, a la filosofía lo tomaban como esclavos de la fe. Discrimina la principal característica de la filosofía medieval, la número 4. La filosofía es sirvienta de la teología en ese contexto. Por eso era muy difícil pues, que se avance y se desarrolle. La 5. Identifica la corriente filosófica medieval que representa la filosofía de los padres de la iglesia, o sea, la patrística. La 5. La patrística, ¿no? Entonces, la corriente filosófica que representa a los padres de la iglesia fue la patrística. Esa fue una corriente filosófica de los padres de la iglesia. Reconoce la corriente filosófica que surgió contra el politeísmo pagano, la D, la escolástica. Determina la corriente filosófica medieval donde se crearon y fundamentaron los dogmas del cristianismo, la 7. Donde se crearon y fundamentaron, dice. ¿Ya? Entonces fue, obviamente, la 7, el AB en la patrística, se van a estructurar. ¿Ya? En lo que es ya la escolástica es donde se va a expandir el pensamiento a través de universidades y centros religiosos, ¿no? La 8. Señala la alternativa que no es un problema filosófico que abordó la patrística. La 8. La E. Los universales no abordó, digamos, la patrística. Completa el enunciado. Es considerado como el máximo representante de la patrística. La 9. La A. San Agustín de Hipona. Reconoce el teólogo y filósofo cristiano que en sus tesis filosóficas fue influenciado por Platón. ¿Quién fue influenciado por Platón? La A. San Agustín. 11. Identifique el teólogo y filósofo cristiano quien fundamentó una concepción fideísta. La concepción fideísta. En la 11. La E. Santo Tomás de Aquino. Fideísta. Todo era a través de la fe. 12. Completa el enunciado. Es el método que utilizó San Agustín para deducir la verdad del alma. La 12. La 12, ¿no? No tiene aquí hay una confusión de lo que es alternativa, ¿ya? Está hablando de personas, pero sin embargo completa el enunciado. Aquí no hace referencia a ninguno de ellos. Entonces nos vamos a la 13. Si hierro sí existo, discriminar cuál de los filósofos y filósofos medievales corresponde lo mencionado. La 13, la A, San Agustín. Reconoce el autor de la obra La ciudad de Dios, 14, la A, San Agustín. Discrimina la alternativa que no es una obra de San Agustín, no es una obra de San Agustín. La suma teológica no es una obra de San Agustín. Para ustedes queda, digamos, desarrollar la tarea domiciliaria realizado. En este caso ya no son 9 primeras preguntas, sino son las 15 preguntas, ¿ya? Las 15 preguntas. Aquí hay un error. Las 15 preguntas tienen que desarrollar ustedes del libro, del tema que hemos desarrollado. 15 preguntas. ¿Ya? Tener en cuenta este aspecto, estoy manifestando para que el estudiante luego no esté presentando hasta la... ¿De acuerdo? Listo. Eso sería todo. Gracias por la atención prestada.